En mi 34 cumpleaños, estaba sentada sola en una mesa cuidadosamente preparada para 6 personas, con el vestido burdeos que siempre me hacía sentir guapa, aunque esa noche nadie más que el espejo lo elogiara, con una sonrisa forzada en los labios y las manos apoyadas una sobre otra, tratando de contener el temblor que me dominaba desde que el camarero me condujo a esa mesa, adornada con una vela encendida y servilletas dobladas en forma de flor, mientras fingía no darme cuenta de que el reloj avanzaba implacable y ninguno de los rostros que más esperaba ver esa noche aparecía por la puerta de entrada del restaurante, un lugar que había elegido cuidadosamente por haber sido escenario de tantos momentos felices del pasado, y que ahora parecía burlarse de mi intento desesperado por repetir cualquier sensación de pertenencia, de calor familiar, de importancia, aunque fuera mínima, en el mundo de esas personas que me llamaban hija, hermana, amiga, pero que, esa noche, decidieron, cada uno a su manera, recordarme que yo solo era una opción, nunca la prioridad, y esa verdad me golpeó con fuerza cuando mi móvil vibró, y yo, ingenua, sonreí creyendo que por fin llegarían los mensajes de disculpa por el retraso, quizá alguna explicación, pero lo que encontré fue un único mensaje de mi madre diciendo: «En este momento no eres nuestra prioridad», y leí esas palabras con una frialdad que me atravesó de una manera que ninguna ausencia hasta entonces había conseguido, porque no provenían de un olvido, de una confusión de fechas, de un accidente en el camino, sino de una decisión, consciente de no aparecer, de elegir otro lugar, otra persona, otro momento, cualquier otra cosa que no fuera yo. Y mientras el mundo a mi alrededor seguía con sus brindis, risas y felices cumpleaños, observé al camarero acercarse con un paquete, en las manos diciendo que alguien lo había dejado allí para mí antes. Y cogí ese paquete con dedos temblorosos, tratando de descifrar si aún quedaba algún intento de cariño escondido allí dentro. Pero al abrirlo, vi que era un pañuelo azul claro que yo misma había comprado para mi madre en la última Navidad, con una pequeña etiqueta aún cosida, a mano por mí, y una cartita con las mismas palabras del año anterior, donde había escrito, con amor, siempre, ahora reescritas encima con tinta negra, como si pudieran borrar el pasado y convertir eso en un nuevo regalo, como si fuera tan tonta como para no darme cuenta de que el recuerdo reciclado era solo otra forma de decirme que no merecía el tuón. Esfuerzo de comprar una tarjeta nueva o escribir algo sincero, y me sentí encogerse por dentro, como si todos los cumpleaños no celebrados anteriormente me abrazaran al mismo tiempo, sofocándome con el peso de la indiferencia acumulada, y fue allí, con los ojos secos y el corazón en carne viva, que dejé una nota de agradecimiento debajo del plato intacto. Pagué la cuenta con una generosa propina, que sonó casi como una disculpa al camarero por haber sido testigo de mi vergüenza, y me fui en silencio, sin hacer ruido, sin lágrimas, sin llamadas, solo con la certeza de que no importaba cuántas mesas preparara, cuántos mensajes enviara, cuántos favores hiciera, ellos nunca aparecerían si no hubiera algo que ganar a cambio. Y fue al llegar a casa, con el rostro aún iluminado por la fría luz del poste frente al edificio, cuando tomé la decisión más difícil de mi vida: dejar de ser el apoyo silencioso de todos, dejar de pagar la hipoteca de la casa que un día dijeron que también sería mía, pero cuyo nombre habían quitado de la escritura sin siquiera consultarme, dejar de servir de depósito emocional para los dramas de los demás, mientras los míos eran tratados como exageración, drama, rabieta, ingratitud, y yo, que siempre cedía los viajes, las comidas, los regalos, que siempre aceptaba el papel de quien fotografía, en lugar de ser fotografiada, de quien cuida sin ser cuidada, de quien escucha sin ser escuchada. Me vi en ese momento abriendo una hoja de cálculo en el ordenador, donde empecé a enumerar todo, lo que había hecho por cada uno de ellos en los últimos años, préstamos que nunca fueron pagados, facturas pagadas en silencio, fiestas que pagué sin siquiera ser invitada, favores hechos a última hora, emergencias resueltas con mi tarjeta de crédito, con mi tiempo, con mi salud mental, y allí, entre los números y los recibos escaneados, vi con claridad que mi ausencia era tan conveniente como mi presencia, siempre y cuando permaneciera callada,
sumisa, invisible. Y a medida que enumeraba las fechas, los valores, los nombres, me invadió una calma diferente a todo lo que había sentido antes, porque no era ira, no era tristeza. Era la brutal claridad de quien finalmente entiende que está en un juego en el que todas las cartas estaban marcadas incluso antes de empezar a jugar. Y esa noche, después de guardar todos los documentos y poner la hoja de cálculo en una carpeta llamada Lo que me deben, le entré en la aplicación del banco y cancelé el pago automático de la hipoteca de la casa de mi madre. Esa misma casa que compartía con mi hermano, el favorito, el soñador, el que necesitaba más ayuda, el que merecía fiestas sorpresa, pagadas con el dinero que yo enviaba creyendo que era para el alquiler atrasado. Y mientras hacía eso, las notificaciones comenzaron a aparecer en mi celular. Llamadas perdidas, mensajes en el grupo familiar, intentos de hacerme sentir culpable por la repentina emergencia financiera que surgió cuando la casa corría el riesgo de ser embargada, pero no respondí a ninguna de ellas, no en ese momento, porque era la primera vez en años que me elegía a mí misma sin vacilar. Y al día siguiente, con el sol atravesando las persianas de mi silencioso apartamento, hice algo aún más definitivo. Concerté una cita con una abogada para revisar mi situación legal en la escritura de esa casa, y descubrí que no solo me habían quitado como copropietaria, sino que también habían falsificado mi firma en un documento de revisión del contrato registrado semanas antes de mi cumpleaños. Y si en esa cena aún albergaba dudas sobre mi importancia para ellos, en ese momento no quedaba ninguna. No solo era secundaria, era un obstáculo, una pieza incómoda que había que eliminar del tablero, sin mucho ruido, sin mucho alboroto, y por eso habían actuado a escondidas, contando con mi pasividad, con mi silencio, con mi cansancio, pero se habían equivocado, porque lo que nació en mí aquella noche no fue rebelión, fue lucidez, y con ella llegó una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, y fue con esa fuerza que comencé a cortar los hilos invisibles que me ataban a esas personas que se hacían llamar mi familia, bloqueando el acceso a mis cuentas, cancelando las autorizaciones de débito automático, desactivando los servicios compartidos de contraseñas, de streaming, de suscripción al supermercado, rompiendo, uno a uno, los pequeños lazos que me unían a ellos más por obligación que por amor. Y a medida que cada vínculo se rompía, sentía mi cuerpo más ligero, mi mente más clara, como si finalmente estuviera vaciando una maleta que llevaba años cargando sin darme cuenta de lo mucho que pesaba. Y cuando mi madre finalmente apareció en mi puerta con los ojos hinchados y una bolsa de supermercado en las manos como si eso pudiera justificar su visita, diciendo que todo había sido un malentendido y que la familia me necesitaba, no la invité a pasar, no le ofrecí café, solo le entregué una copia impresa de la hoja de cálculo que había elaborado, con cada centavo anotado y cada fecha marcada, y cuando lo leyó con los ojos llorosos, murmurando que eso era innecesario, que estaba siendo cruel, solo le dije: «Es solo la verdad, mamá, y la verdad no es cruel, solo es incómoda para quienes siempre han contado con el silencio de los demás». Siri, y cerré la puerta sin esperar respuesta, porque ya no necesitaba validación, permiso, comprensión, solo necesitaba seguir adelante, y desde entonces he estado reconstruyendo mi vida en silencio, en un apartamento más pequeño, con menos visitas, pero también con menos peso, con menos culpa, con más paz. Y cada vez que algún recuerdo intenta hacerme dudar de mi decisión, vuelvo a aquella mesa puesta para 6 personas donde solo había una. Y recuerdo que allí, en aquella soledad decorada con cubiertos brillantes y vino no compartido, nació la versión de mí que ya no se conforma con migajas, que ya no se inclina para caber en los espacios estrechos que los demás me ofrecen, que no se disculpa por existir, por exigir respeto, por no aceptar más invitaciones donde nunca se sirve el amor, porque ahora, por fin, he elegido sentarme en mi propia mesa, una que no necesita permiso para existir,